Así es. 7:40 en toda la República. Bueno, a mí me contaban ayer altas fuentes de la Corte Suprema que la Corte está totalmente unida ante esta situación que se ha dado en el Consejo de la Magistratura. La Corte está unida. La Corte en su totalidad va en el mismo sentido. En el sentido de que la que asume la presidencia del Consejo de la Magistratura es la Corte. Asume la Corte la presidencia del Consejo. Que en este caso sea Rossetti el presidente de la Corte es un accidente. La que asume la presidencia del Consejo de la Magistratura es la Corte Suprema de Justicia. Y todo esto es un proceso. A partir de ahora, Rosati, como presidente de la Corte, tendrá que tomar el juramento a los miembros electos, elegidos, para integrar el Consejo de la Magistratura. Obviamente perdió vigencia la ley que estaba. Ahora viene, como les dije, la toma de juramento. Ahora, si el Congreso no designa a sus representantes, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a sus representantes, bueno, seguramente el Consejo funcionarán con los que estén, qué sé yo, con los académicos, claro, con los académicos, con los jueces, los representantes de jueces, de abogados, etcétera, etcétera. Venció el plazo y los actos son nulos, tal cual lo dijo el fallo de la Corte. Como no hay ley, el Consejo no existe más. Ahora me explicaron también que esa ley, que ya no existe más, la del 2016, podría ser cambiada por otra ley, una nueva ley. Si hoy mismo o mañana el Congreso se reúne, senadores, diputados, y deciden que haya una nueva ley para crear un nuevo Consejo, ningún problema. No es que la Corte impone que a partir de este momento se hace las cosas como dice la Corte. No, tiene que haber una nueva ley. De hecho, hay una media sanción de Senado de una nueva ley que llevaría a 17, excluyendo la presidencia del titular de la Corte, que es lo que el oficialismo no acepta, no quiere, no desea, etcétera. Si el Congreso decide derogar esa ley anterior, habrá nuevo Consejo con una nueva ley, punto. Pero está en manos del Congreso determinarlo. A ver, insisto con esto. Es la Corte la que preside el Consejo. Acá tiene que haber un respeto a la institución. A la institución. Tengo en línea al doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Diego? Hola, Eduardo. Buen día. Hola, Mesa. ¿Cómo le va? Gracias por la llamada. No, por favor. Doctor, me gustaría su opinión. Creo haber leído de usted alguna declaración donde usted habla de atropellar, que quieren atropellar las instituciones. Bueno, en realidad tu resumen estuvo espectacular, muy bien hecho. Gracias. Yo lo que puedo agregar a eso simplemente es dos cuestiones. Lo que quiere el oficialismo, como decía recién Gabriel, es bloquear el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la ley actual, ahora la que empezó a regir a partir de hoy, te dice el quórum y las sesiones, es decir, empieza a sesionar con 13. Con el artilugio legal del juez de Paraná, que le dio esa precautelar y le dice a Cristina y a Sergio Massa, miren, hasta que yo no resuelva, ustedes no pueden llevar adelante la designación de los miembros del Consejo, que son 2 miembros, uno por el Senado y uno por diputado de la oposición, para terminar de integrar el Consejo, automáticamente vos hoy tenés 13. De esos 13, 7 aproximadamente son del oficialismo. Si esos 13 no se presentaran en una convocatoria que hiciera el presidente de la Corte Suprema, porque dijiste muy bien, hay que sacar los nombres propios. La cabeza del Consejo de la Magistratura hoy es el Consejo de la Consejo de la Magistratura, es el presidente de la Corte. Con otro dato, cuando uno busca en la Constitución la conformación del Consejo de la Magistratura, y esto lo hablé con el convencional constituyente Yoma, y él me lo explicó muy bien, y fue la idea que tuvo Alfonsín, Yoma, y todos los que votaron, que no hay que olvidarse que Néstor y Cristina también integraron la Convención Constituyente del 94, lo pusieron dentro del Poder Judicial, y la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema. Y el mandato que dice la Constitución es que tiene que integrar todas las instancias el Consejo de la Magistratura. Entonces, la pregunta es que la Corte no es instancia.
Esta es la primera cuestión. Claro. En la segunda cuestión, que creo que es fundamental entender, es que el bloqueo que puede hacer tanto por esta resolución del juez de Paraná, como también por parte de los diputados, senadores y el representante del Ejecutivo que no se quiera presentar en una convocatoria que haga el presidente de la Corte hoy, mañana, pasado, automáticamente van a hacer que el Consejo no funcione. Mira, vos un ratito hablabas de algo grave para los nenes, que es una secta. Esto funciona como una secta también. Es decir, si bajan una línea que hay que atropellar las instituciones de la República, porque es una característica del populismo. Claro. El populismo es las relaciones del líder con la masa, y en el medio las instituciones no existen. Entonces lo que buscan automáticamente con esto es anular el funcionamiento del Consejo, que tiene una función fundamental para el diseño institucional que hizo la Convención Constituyente de los 24, y que automáticamente lo que hace es anular por un capricho de un sector de la política argentina, y permitir que de esta manera la política entre a tribunales y la justicia salga por la ventana. Bueno, el nuevo relato de Cristina es la casta. Bueno, la casta, otra cosa. La casta de la Corte, la casta de los jueces, la casta de los medios. Si me permitís un dato, y creo que es importante, la Corte no es casta, señora vicepresidenta. La Corte es una institución de la República. Cuando uno habla de un librito que llama la Constitución Nacional, en el artículo 1, dice que somos un sistema republicano. Tenemos 3 poderes, claro. Judicial, legislativo y ejecutivo. En la cabeza del judicial es la Corte, no es casta. Es una institución de la República. Claro. Bueno, gracias Diego, un abrazo grande. Un abrazo grande, cuídense, El gracias. doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. ¿Sí, Gaby? La Corte, como bien decía recién Diego, la Corte hoy la preside Horacio Rosati, que él tiene mandato hasta fines de septiembre del año 2024. Lo que sucede es que no solo impacta que el presidente de la Corte sea el titular de este Consejo de la Magistratura en el nombramiento en sí, sino también que, por ejemplo, la administración del Consejo de la Magistratura pasa a depender del administrador del Poder Judicial. Claro. Es decir, la ley hay que retrotraerse a la ley 24937, que habla de cómo se va a integrar este Consejo de la Magistratura. Este Consejo de la Magistratura, que empieza a regir a partir de hoy, va a tener 4 comisiones: selección, disciplina, acusación y administración. La administración pasa a cabeza del administrador del Poder Judicial. Es importante también lo que habla sobre el jury de enjuiciamiento, cómo se van a enjuiciar a los magistrados, que va a tener 9 miembros. Y algunas versiones me indican a mí que el día jueves estaría Horacio Rosati tomándole juramento a los nuevos integrantes del Consejo. ¿Serán 18? ¿Serán 20? Destaquemos también que la Cámara de Senadores, con Cristina Kirchner a la cabeza, y la Cámara de Diputados con Sergio Massa, están incumpliendo el fallo de la Corte al no designar los representantes. El Juntos por el Cambio ya dijo quiénes serían sus representantes. Lo que pasa que Luis Juez y Roxana Reyes. Sí, lo que pasa que tanto Massa como Cristina están dando, ellos dicen, ¿no?, dando cumplimiento a un juez de Paraná, ¿no? El juez de Paraná, Daniel Paraná, Alonso. Amigo del Instituto Patria, que sacó un fallo contra la Corte Justicia. Correcto. Y no solo hizo una precautelar inédita, insólita, contra un fallo de la Corte. Por eso digo que la apelación será al Tribunal de Disciplina de la AFA. Lo digo socorrosamente porque la verdad que no hay otra forma de decirlo. O será penal para River. No, pero no hay otra forma de decirlo que tomarlo con sorna, porque la verdad que no existe eso. Sí. Sino que ayer domingo habilitó días y horas, un domingo de Pascuas, habilitó días y horas. ¿Lo puede hacer un juez? Sí, lo puede hacer. Lo hace habitualmente nunca. Bueno. Nunca. Bueno, ¿para qué? Si lo pide la jefa. Para rechazar la apelación del fiscal federal. Leandro Ardoy, el fiscal federal, había apelado esta resolución. Sí. Ayer habilitó 10 horas para rechazar. Por supuesto, el fiscal tendrá que ir en queja. Esto va a demorar. Ahora, la Corte hoy le pedirá al inhibitorio, le pedirá al juez de Paraná que deje de entender en esta materia. El juez de Paraná, Adrián Alonso, libremente saldrá de esta situación sin tener ningún tipo de análisis de su situación. Sí. Es un hecho, te diría, paradójico también para la Corte, que un inferior, porque en realidad es un inferior, contradiga una resolución propia del máximo tribunal con el voto de los 4 miembros, con disidencia parcial de Lorenzetti, pero el voto fue de los 4 miembros. Sí, me contaban también por qué la inquina de Cristina contra la Corte. Porque en la Corte hay 2 causas que son tremendas para Cristina. Claro. Una es los incidentes de la causa Cuadernos
y la otra los incidentes de la causa vialidad. Sí, obra pública, sí. Entonces, Cristina teme que antes de la feria, Cristina sea condenada en alguna de las causas. Ese es el apuro de Cristina con respecto a este tema. Y por eso empieza a hablar ahora de la casta, la casta de los jueces, la casta de la corte. Faltan 9 minutos para las 8.